Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestra serie de Richmond Solution Podcast. En esta edición tenemos un invitado especial que nos está acompañando directamente desde la Ciudad de México y es Arturo Calderón. Richmond Solution Podcast. Arturo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Nico, ¿cómo estamos? Muy bien, como siempre un placer poder hablar contigo. Para que la audiencia sepa, nos conocemos, somos grandes colegas, pero la audiencia quizás no te conoce mucho a vos. ¿Podés contarnos un poco qué es lo que haces en el mundo de Santillana? Claro que sí. Yo ahorita estoy como gerente de contenidos de la parte de Uno y Be & Live, que son dos líneas que tenemos aquí dentro de Santillana, justamente. Así que muy involucrado en la parte de desarrollo de contenido y asumo que por ende también vinculado con la docencia. Exactamente, sí, ya llevo, en el mundo de la educación ya llevo casi 18 años. Órale. En la enseñanza del idioma inglés justamente y enfocadísimo no solamente en la enseñanza, sino también en la parte de assessment. No, en algún momento. Justamente eso es uno de los motivos que nos trae acá para presentarte a la audiencia, porque fuiste una de nuestras estrellas en el reciente evento de Richmond Solution Experience. Así es. Donde justamente hablaste de assessment. ¿Cómo fue esa experiencia, Arturo? No, buenísima. Digo, la verdad es que compartir esas ideas y lo que hay ahí fuera y poderlo condensar en una plática que le pueda hacer de utilidad a los maestros es fantástico. La verdad me sentí bastante honrado. Creo que dentro de todas las desgracias que nos trajo la pandemia, sin duda, el aprender cómo sacarle jugo a estos eventos virtuales y unir a varios países y a colegas de distintas partes del mundo en un evento ha sido uno de los grandes assets, digamos, ¿no? De los beneficios de todo esto. Sí, no, saber que había gente pues de Ecuador, de Brasil, de Chile, de Argentina, la verdad es que fue magnífico y digo que la voz de alguien pueda llegar tan lejos gracias a toda esta tecnología es genial. Es buenísimo. Y como te decía y le contaba a nuestra audiencia, fuiste una de las estrellas del evento porque amén de tu excelente calidad profesional y conocimiento que lo conozco y porque hablamos mucho de todo eso, el tema que elegiste también creo que es uno de los temas a veces más controversiales en el mundo de la educación, que es la evaluación, ¿no? Demasiado. Parece que estamos hablando de otros temas de fútbol cuando hablamos de assessment en la educación. Siempre que hablamos de evaluaciones, yo siempre digo que son como esos temas espinosos, ásperos, porque hay un concepto que entra en juego también que es el de justicia, y si se es justo, si no se es justo, claro. Y a veces como que no sé si vale la pena o está bueno involucrar los dos conceptos, pero vamos a adentrarnos al tema. A ver, vamos a aclararle a la audiencia que con el mayor de los respetos, de evaluación podríamos hablar horas y horas, así que nos vamos a permitir las licencias de tomar algunas generalidades en este discurso, te pido, Arturo, sí, porque claro. Si no tendríamos que entrar en mucho detalle. Pero tengo algunas preguntas que me surgen después de haber visto tu presentación. Y la primera es básicamente, ¿qué es la evaluación de la enseñanza del idioma inglés? Cuando vos pensás evaluación de enseñanza de idioma inglés, ¿qué es lo que pensás? Claro, es chistoso porque cuando hablas de un idioma, estamos hablando de inglés, no hablamos en sí de conocimientos, hablamos de habilidades. O sea, cuando evalúas un idioma como el inglés, tienes que evaluar las habilidades, las competencias de un estudiante para poderse comunicar, para poderse dar a entender dentro de ese idioma. Entonces, la gran diferencia con a lo mejor ciencias o con otras materias que evalúas de cierta forma el conocimiento, aquí estás evaluando las habilidades, el uso del lenguaje. Entonces, para mí la evaluación del idioma inglés es evaluar qué también usa el estudiante el lenguaje en todas sus habilidades, en la escritura, en el habla, al escuchar, al leer.
pero te estás enfocando en el uso como tal. Que rompe un poco paradigmas antiguos, ¿no? Porque Claro. si nos están escuchando quizás algún padre de algún hijo o algún directivo de una escuela que aprendió que todo era memorizarse una lista de verbos para saber inglés. Exacto, porque ahí estaban evaluando conocimiento, estaban evaluando que te supieras los verbos, que te supieras las reglas gramaticales, que te supieras ciertos temas, pero no estaban evaluando que también estaba ese conocimiento quedándose contigo y que también lo estabas utilizando. O sea, el recitar los 3 verbos no significa que los puedes ocupar en una oración, ¿no? Y que sepas cuándo van o esas cosas, Exactamente. ¿no? Yo recuerdo cuando tenía mis alumnos que les decía acá en Uruguay, en matemática, por ejemplo, cuando se hacen las evaluaciones en los niveles altos de la prepa, te dejan usar el cuaderno. Entonces, porque en realidad el problema es el problema, no importa si tenés más problemas a la vista. O sea, y yo me acuerdo que a mis alumnos les decía, ¿quieren tener el cuaderno? Ténganlo, porque yo lo que estoy evaluando es si saben usar el inglés, Exacto. no si se conocen la regla gramatical. Claro, sí, y lamentablemente eso se ha vuelto la constante, o sea, incluso muchos de los exámenes que tú ves que hacen a veces en las escuelas, y ahí es donde empezamos en lo ríspido, se enfocan en la forma, o sea, todo el tiempo se están evaluando la forma, y entonces nunca logran ver si el alumno puede o no comunicarse a través de lo que están poniendo de su examen. Eso es algo que justamente te quería preguntar, ¿cómo evaluamos en inglés? Entonces, porque cuando uno piensa en la evaluación de inglés, es como que automáticamente viene a la cabeza un verbo entre paréntesis, más o menos, ¿no? Claro, Entonces, no. ¿es esa la forma en cómo hay que evaluar en inglés? No, de hecho, tienes que ser mucho más, o sea, tienes que buscar en la evaluación del idioma entender hacia dónde va, o sea, qué es lo que quieres evaluar. Entonces, tener un objetivo muy claro. ¿Vas a evaluar sistemas o vas a evaluar habilidades? Entonces, ya dependiendo de eso, es el tipo de examen o el tipo de proyectos o el tipo de método que vas a ocupar para evaluar el idioma. Entonces, si estás hablando de habilidades, pues tienes que buscar eso. ¿Cómo a partir de las subhabilidades vas a lograr evaluar y vas a lograr poner ejercicios dentro de un examen o vas a lograr poner ciertas actividades que te hagan ver si el alumno está llegando o no a ese objetivo o a esa habilidad a través de los proyectos, a través de las diferentes tasks que vayas tú poniendo. O sea, lo importante aquí es tener muy claro qué vas a evaluar y a partir de ahí decidir qué tienes que hacer, qué tienes que crear para entonces poder evaluarlo de forma correcta. Algo así como esa planificación regresiva, el backward design famoso. Exactamente. Sí, no, de hecho, cuando hablas de backward design, o sea, no solamente es tener claro tus can-do statements o tus, ¿cómo le llaman? Curricular priorities. De ahí tienes que diseñar el instrumento que te va a dar para asegurar que en verdad el alumno aprendió o no esas prioridades curriculares, ¿no? Y ya a partir de ahí, bueno, entonces diseñas tus clases y haces todo, pero ya tienes el instrumento y ya tienes muy claro cuál fue el objetivo, hacia dónde quieres llevar al estudiante. Y todo eso es, a la larga, lo que nos garantiza tener una evaluación que cumpla con el principio de validez, que cumpla con el principio después de confianza en los resultados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Exacto. Sí, porque cuando hablamos de la validez, incluso mucha gente no lo tiene en mente, que la validez no solamente es que el alumno conteste de forma correcta lo que dio en clase, sino también los contextos, todo lo que hicieron durante ya sea un mes, un trimestre, un semestre, llámalo como quieras, pero que todo lo que se vio ahí, incluso los ejercicios, la forma de aprender y todo, tiene que también venir apegado a la evaluación, porque entonces si no está perdiendo la validez que tú le estás quitando por hacer otro tipo de ejercicios u otro tipo de formas desde el assessment mismo, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, Arturo, no sé si coincidís conmigo. Los profes de inglés somos quizás muy reconocidos en el mundo de la educación por siempre estar en la vanguardia y que las metodologías que usamos, etcétera. Pero también somos muy conocidos por los exámenes, la evaluación estandarizada y todo eso. Y me pregunto, ¿podemos decirle a la familia si realmente la evaluación de inglés es solo a través de una prueba? O sea, ¿es la única forma que tenemos de evaluar es a través de ese examen estandarizado
aburrido o usamos otros mecanismos de evaluación? Yo creo que es importante siempre hacerle saber al papá que el examen no es la única forma. El examen sí te da ciertos datos y por eso existen, o sea, no podemos darlos. Pero como decía en la plática yo, el examen nada más es una foto de lo que pasó en ese momento, ¿no? Si el alumno venía estresado, si venía enojado, si venía cansado, si tuvo problemas en su casa, si sus papás tuvieron problemas y todo, y se afecta el resultado del examen, no es que el niño no sepa, es que hubo una situación externa que lo afectó en ese momento. Pero yo no me puedo quedar nada más con esa idea de que el alumno es bueno o no es bueno a partir de ese resultado. También yo tengo que tener otra evaluación que es continua, que además es formativa, donde a través de proyectos, pero proyectos bien diseñados. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos, porque yo puedo decir, sí, que hagan una casita, ¿no? Y que además hagan un debate acerca de la construcción de esa casita. Pero si no tengo instrumentos de evaluación, un criterio de qué es lo que voy a evaluarles, de cómo va a estar esa rúbrica diseñada, ¿no? De qué significa que es un excelente o un 10 si le quieres poner un número, ¿no? Si yo no tengo diseñado todo eso, entonces todo se vuelve subjetivo. Y ahí es cuando el papá le va a decir, oye, pues sí, evalúas muy bonito, pero no me estás diciendo exactamente qué es lo que yo voy a utilizar o qué es lo que yo me voy a dar cuenta que le falta a mi hijo. Pero si tú le das una rúbrica muy clara de, mire, señor, aquí estuvo, estuvo en excelente, aquí estuvo muy bien, aquí estuvo pésimo, etcétera, ya saben también con qué trabajar y el profesor sabe con qué trabajar. Y un poco lo que decías vos hoy antes, ¿no? Esos descriptores de lo que puede o no puede hacer, esos famosos can-do statement que tanto hablamos en inglés, ¿no? Exactamente. Por eso es que si tenemos tantos documentos que ni siquiera tenemos nosotros que crear, hay muchísimos documentos que ya existen, hay formas, incluso hay rúbricas, bien lo sabemos. Exámenes como los de Cambridge, como TOEFL, como los de Michigan, todos esos ya tienen una serie de rúbricas que incluso nosotros podemos ocupar como una base para podernos ayudar a evaluar estas habilidades, ¿no? Y a partir de ahí crear nuestras propias rúbricas para proyectos. Hay muchas páginas enfocadas en PBL que te ayudan ya con rúbricas prediseñadas y tú nada más las vas ajustando para tu proyecto. Yo siempre digo que como profe de inglés me sentía sumamente evaluado también, ¿no? Porque tenemos estos exámenes internacionales con el cual nos juzgan también a los docentes. Los profes que nos están escuchando van a sentirse como, bueno, si los alumnos salvan, entonces yo soy buen profesor, si los alumnos no salvan, no soy buen profesor. Mientras que en otras materias no pasa lo mismo le estará pasando un directivo de una escuela. Y el otro que yo le temía era Mickey Mouse, ¿no? O sea, si los padres viajaban y el niño no podía hablar con Mickey Mouse, ya era un problema, o sea. Buen punto. Claro, y a veces hay muchos factores que tienen que ver con la evaluación, ¿no? O sea, bueno, qué tan sorprendido está el niño, cómo le impacta, etcétera, un poco lo que hablabas hoy. La evaluación es una foto de un momento, no realmente refleja todo. Ahora, ¿cuáles son los tipos de evaluación? Mencionabas proyectos, conocemos los exámenes. ¿Cuáles son los tipos de evaluación que vos dirías son más comunes hoy en día al momento de evaluar inglés? Pues mira, como decías, proyectos, puedes darles un tema en específico que sea el academic prompt, que también lo toqué dentro de la plática, los quizzes o tests, pero incluso todavía, por ejemplo, este acto de platicar con ellos, este diálogo que generas a través de un chit chat, o sea, estás en la clase y empiezas a platicar, eso te puede dar mucha idea y es una forma de evaluar también, ¿no? O sea, no es una forma tan sumativa o tan formal. Exactamente, pero sí te da una idea de dónde está el estudiante y a partir de ahí tú puedes diseñar qué está pasando con ellos, con todo el grupo, y entonces crear actividades remediales, puedes crear o hacer algún tipo de actividad que sea muy enfocada en algo que tú viste que todavía, o que no saben todavía, pero ya lo están tratando de ocupar. O sea, creo que es muy importante que nos quitemos un poquito de esta parte tan formal que son los proyectos y los exámenes y también empezar a ocupar otros elementos
tales como los diálogos que ocupas con ellos, observarlos mucho cuando están trabajando en otras cosas, ¿no? Esa observación que tú puedes hacer y ese monitoreo te da también muchísima luz de qué está pasando con ese estudiante, ¿no? Entonces, tienes estos métodos formales, pero también los informales para evaluar. Y entonces poder hacer algo mucho más continuo y no quedarse nada más en esta cajita de este es el proyectito y ya, ¿no? O este es el examencito y ya. Y qué importante que es eso, ¿no? Porque a veces nos preguntamos por qué la labor docente a veces es tan agotadora. Creo que solo un docente entiende a otro docente a veces. Y es porque nuestro cerebro está constantemente en un proceso de estar revisando todo lo que está pasando, porque esa evaluación formativa informal de la que vos hablabas, escuchar a un alumno, ver qué está diciendo, tratar de ver el patrón de error, cómo es, si se está sistematizando o no, si tengo que hacer algo, qué voy a hacer para compensar. Realmente el docente está en un acto constante de revisión de todo lo que se está diciendo y está como replanificando en su marcha, ¿no? Claro, definitivamente. Digo, incluso tú sabes, hay métodos que empiezan a través de un tipo test para ver cómo está el alumno, o sea, de cierta forma una diagnosis de cómo está el alumno, y a partir de ahí diseñas tu clase, generas tu clase y después vuelves a evaluar un poquito para saber cómo les fue en ese objetivo que tenías tú muy claro, ¿no? Creo que toda la base de assessment es tener objetivos muy claros. No hacer exámenes por hacer exámenes, no hacer proyectos por hacer proyectos. Es tener muy claro qué queremos que el alumno o a dónde queremos que el alumno llegue y a partir de ahí diseñar instrumentos que nos permitan evaluar y checar que el alumno en verdad llegó a eso. Y cuando se logra eso, creo que, capaz coincides conmigo, se elimina naturalmente ese factor de la justicia o injusticia del proceso de evaluación, ¿no? Si tanto alumno como docente tienen claro los objetivos, ya no está eso. Ahora, otro de los grandes dilemas que hay en el mundo del inglés, porque hay tantos exámenes internacionales, es qué material tengo que usar para poder dar mis clases. ¿Tengo que usar material que sea 100% orientado a un examen internacional? ¿O es mejor usar un material que sea más de inglés general para lograr mejores resultados en la evaluación? Pues es que, regreso al punto, ¿cuál es tu objetivo principal? Si tu objetivo es que el alumno aprenda, entonces a veces los libros que son muy enfocados en certificación, pues te dan eso, o sea, te dan mucha práctica de la certificación y todo, pero limitan mucho el aprendizaje del estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se espera que el alumno de cierta forma traiga ese conocimiento y el enfoque es te preparo para, ¿no? Mientras tanto, uno de inglés general lo que te permite es descubrir muchísimas cosas, practicar lo necesario, ¿no? Y muchos ya lo que traen, muchos materiales, incluso de Richmond vienen así diseñados, que es, sí te doy una parte de práctica, pero también te doy una parte general. Creo que esta combinación es ni mucho de uno ni mucho del otro. Creo que una buena combinación de vamos con lo general, pero al mismo tiempo te voy dando cositas para irte entrenando dentro de los exámenes, es la mejor forma de llevar un curso de inglés, ¿no? Sí, coincido. Porque si no es como un lavadito de cerebro, ¿no? O pensar que el inglés se limita a 5 tipos de formato de actividades y nada más. Exactamente. Y dejas muy aparte la parte comunicativa. O sea, todo lo comunicativo desde writing y speaking se queda así totalmente aparte. Uh-huh. Estaba pensando en mi propia experiencia. Le cuento a la audiencia. Cuando yo estaba en la universidad, me sale una beca para irme a vivir a Estados Unidos. Yo había aprobado todos mis exámenes de proficiency de 2 universidades muy reconocidas. Y llego al aeropuerto de Miami y no logré entender al guardia de seguridad. Y entonces yo estaba mal, ¿no? Era como, ¿para qué gasté tanto dinero en esos exámenes y todo? Si al final la primera persona que necesito no la logro entender. Obviamente que no tuve en cuenta todos mis nervios, la locura de estar en un aeropuerto y todo eso, y las variantes del inglés. La razón por la que te cuento esto es porque una de las preguntas que me surge y que seguramente le surge a muchos padres y directivos es ¿qué tanto hoy en día la evaluación y o certificación de idioma refleja las competencias comunicativas del alumno? Claro. Digo, creo que en cierta medida lo hacen, pero en cierta medida también tenemos que ser
muy cuidadosos con lo que este examen te puede decir. Insisto, hay veces que cuando tú entras a esos exámenes, yo tengo un ejemplo súper claro. Yo tuve una compañera de trabajo que era buenísima. O sea, tú la escuchabas hablar y la veías dar clases, niveles avanzados y todo, y lo hacía perfecto. Cada vez que llegaba al examen a hacer en ese entonces el CAE, ahora el Advanced, era tal su estrés que de 3 veces seguidas que lo hizo, lo reprobó. Wow. Pero tú veías, hacía ejercicio, salía perfectamente, o sea, todo muy bien, pero ya el día del examen, algo le pasaba que no lograba pasar el examen. Hasta la 4ª vez lo logró pasar. Ahora, ¿qué pasa ahí? Eso no significaba que ella no tuviera el conocimiento, que no fuera lo suficientemente competente para hacer esto. Era simplemente que por cuestión de nervio, por cuestión de una parte de personalidad, ansiedad, ella no lo lograba. Esto es lo que ha causado también a veces este tipo de certificaciones, que en lugar de hacerles a los alumnos partícipe de la importancia de esto, los aterrorizamos, ¿no? Y les decimos, es que te va a venir a evaluar, es que no sé qué. Y entonces llegan al examen con un miedo, y ese miedo se refleja a veces en que reprueben el examen. Y el alumno puede estar perfectamente en el nivel que le corresponde, pero simplemente por esa ansiedad puede reprobar eso. Entonces creo que por eso es, de cierta medida sí te da, pero depende de cómo vas también avanzando con ellos y les vas dando esa seguridad para hacer esos exámenes. Porque si no, pueden llegar con unos nervios impresionantes y entonces no aprobar el examen por eso. Y sumamente interesante. Estaba pensando en el ejemplo y lo estaba conectando con lo que decías anteriormente. Cómo a veces uno puede saber, pero por estar tan traumatizado, por así decir, por el examen, se bloquea. O a veces por estar tan estructurado, por solo hacer práctica de examen y solo ver el inglés de una forma, no tiene una visión tan grande para poder sentirse cómodo y aún así en el examen demostrar, ¿no? Las dos cosas pueden pasar. Capaz que yo he tenido experiencias de alumnos de que están solo acostumbrados a hacer, una reescritura de oración, y ven la oración, llegan la reescritura de la oración, y justo esa no la saben porque no les sonó de haberla visto en otro ejercicio, y ya es como que piensan que no lo saben, cuando en realidad el concepto del tema sí lo saben, pero no lo pueden transferir. Entonces, yo sí coincido contigo que reflejan la competencia comunicativa o tratan de buscar en el alumno su habilidad de competencia comunicativa, pero depende mucho en cómo uno se lo toma y cómo uno los prepara a los alumnos en ese proceso de aprendizaje de inglés para después usarlo. Ahora, todo esto me lleva a la pregunta, tú que estás en la cocina, ¿no? Y que pones ahí los condimentos y vas haciendo las mezclas, ¿cómo Santillana con los sistemas de enseñanza aborda este tema, ¿no? Claro. Creo que una de las grandes ventajas que tenemos desde Grupo Santillana es esta posibilidad de tener diferentes, no solamente materiales, plataformas, los libros, todo lo que nos ayuda a que el alumno llegue a ese punto, ¿no? Dentro de los libros se manejan metodologías activas, ¿no? Está Thinking Based Learning, está PBL. O sea, hay toda una serie de recursos añadidos a los materiales y también como parte principal de los materiales, lo cual nos permite llevar el assessment de forma mucho más formativa, continua o también sumativa a través de los diferentes quizzes. O sea, tiene toda la gama de productos necesarios para poder tener tanto algo formativo como sumativo y que sea continuo. Entonces, eso creo que es un gran plus para todas nuestras escuelas, todos aquellos que llevan los sistemas educativos especialmente de Santillana. Uh-huh. Arturo, clarísimo, como siempre. Es un placer tenerte. Te agradecemos de vuelta por tu participación en el Richmond Solution Experience Event, pero sobre todo por este mano a mano de poder intercambiar ideas sobre evaluación. Me imagino que tendrás mucho más que querrás decir o lo que sea. No sé si hay algo que quieras redondear o para cerrar. Pues creo que
digo, agradecer por una parte, me encanta hablar de este tema, la verdad es que me apasiona mucho la parte de assessment. Y dos, decirle a todas las personas que nos están escuchando que no tengan miedo de ver el assessment como todo un conjunto de herramientas. No es solamente una sola forma de evaluar. Tenemos muchísimas formas de evaluar y recuerden, cada estudiante reacciona de formas diferentes. Cada grupo es diferente. No podemos evaluar de la misma forma el grupo de cuarto A al grupo de cuarto B. O sea, siempre vamos a tener una diferencia entre las personas, en cómo llevamos la clase y también el assessment, cómo lo llevas con ellos, ¿no? Y siempre entender que la certificación no lo es todo. Sí es importante tenerla en cuenta, siempre nos da, pero tampoco lo es el que toda la vida tenga que ser la certificación y que la vida académica del estudiante tenga que estar alrededor de la certificación. Hay muchas más formas donde podemos ver si el alumno se comunica, no se comunica, si logra usar el lenguaje como debería de usarlo o no. Entonces creo que nada más es eso, tener esa reflexión, quedárnosla en nuestra mente, sí, y entender que hay más allá. Y obviamente que invitamos a toda nuestra audiencia a que se acerquen, conozcan las propuestas de sistemas de Santillana, que puedan ver los modelos de evaluación, que como bien decías hoy, tratan de buscar un enfoque que no sea sumamente acotado, sino de ver la forma de evaluar los procesos de aprendizaje del alumno de distintas formas. Así que tenemos varias opciones de sistemas y seguramente alguna de ellas es la que más les va a gustar. Arturo, de nuevo, muchísimas gracias, y a toda nuestra audiencia agradecerles por el tiempo y por habernos escuchado. Recordarles de que tienen más episodios en nuestro canal. Si se perdieron alguno, pueden encontrar episodios anteriores y que más episodios están por venir, así que los invitamos a seguirnos y estar atentos. Arturo, muchas gracias. Hasta luego.